María Pina la conozco sobradamente, compañera, amiga y, bueno, ella es educadora social, máster en mediación y doctora en educación con una mención cum laude, internacional e industrial. Es experta en temas de pobreza, exclusión social y delitos de odio, con especial atención a la problemática de la infradenuncia. Actualmente coordina proyectos de investigación en la Asociación Columbares, donde ha trabajado durante más de 5 años, desarrollando iniciativas relacionadas con los delitos de odio, como Está en tu mano. Además, es la presidenta de la Red Española contra los Delitos de Odio y la Infradenuncia, REDOI, desde la que lidera acciones para visibilizar y combatir estas formas de discriminación. A lo largo de su trayectoria ha publicado estudios, artículos en revistas especializadas y ha impartido conferencias, charlas y talleres dirigidos a profesionales jóvenes con el objetivo de formar y sensibilizar sobre estas problemáticas sociales. Su trabajo combina el rigor académico con un compromiso práctico hacia la justicia social y la inclusión. Muchas gracias, María. En primer lugar, muchísimas gracias, porque es verdad que un viernes a las 4, aparte de lo de Richard Gere, sé que es difícil, o sea que estoy súper feliz, de verdad, de que estéis aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien. Así me gusta, maravilloso. Vale, vamos a empezar con una parte un poco más dinámica para despertarnos un poco, pero para conocer un poco, valga la redundancia, los perfiles profesionales que nos encontramos aquí. Quería saber, ¿cuántas personas trabajáis con adolescentes? Levantad la mano. Vale. ¿Cuántas personas tenéis hijos adolescentes actualmente? Vale. Y bueno, el resto más o menos que levanta la mano os conozco, o sea que maravilloso. En esta ponencia vamos a hablar de redes sociales, de el mundo, el ecosistema digital y sobre todo de salud mental e inclusión, que es una parte que se ha hablado aquí durante estos 2 días que ha durado la jornada. Se han hablado de muchas cosas, pero quiero poner el foco, no voy a repetir, voy a mencionar algunas cosas por encima, pero quiero poner el foco en la inclusión, discursos de odio y esta cuestión que muchas veces pues, nos falta educación en casi todo, porque necesitamos estar puestos y formados y más en este tema que va avanzando a un ritmo vertiginoso. Y antes de nada, voy a hacer un pequeño examen, pero de una forma divertida, sin nota y dinámica. Si podéis escanear el QR que aparece a continuación. Ay, perdona, se lo quito, no lo veis, claro. Bueno, mientras que escaneáis el QR, aprovecho para agradecer a Ana Claudia, que es nuestra voluntaria europea, que ha hecho este magnífico PowerPoint diseñado a mano, luego lo ha digitalizado y está personalizado para esta ocasión, y espero que os guste tanto como me gusta a mí. ¿Lo tenéis? ¿Tú no sabes escanear, Tita Mari? Vale, maravilloso. No pasa nada, si no podéis hacer, no hay ningún problema, porque va a salir el examen en pantalla. Lo hacéis mentalmente. Lo tenemos, ¿no? Vale. ¿Qué significa FOMO? Contestar. Secretos. Por eso, hay algunas que se han visto y otras que veremos a ver si las conocéis, os suenan. Hay nivel aquí. Buenas tardes. Vale, seguimos. De momento un 10 todos. ¿Qué significa PEC? No he puesto las siglas porque hay menores y porque... Pero ¿qué significa? ¿Para qué se usa? ¿Qué significa PEC, Rafa? Vale, perdón. Hay que respetar los tiempos. Colectivo. Vale, siguiente pregunta.
¿Qué quiere decir la queso? No vale chivarse, está feo. Vale. ¿Qué significa cringe? ¿Tú lo sabes, Antonio? Mejor. Porque no eres tan joven. Pero llegará. Slay, ¿qué se dice así? Slay, más o menos, mi inglés de Pinardo no. Hay nivel, ¿eh? Hay bastante nivel por lo que estoy viendo. Random. Siguiente. ¿Qué significa scrollear? O hacer scroll. ¿Qué ha dicho? Ha sacado un 1. Vale, la siguiente. Ghostear, hacer ghosting. Bien, hay consenso absoluto. No lo quería decir yo, está sirviendo. O servir. Soy sutil, eso yo sirvo. Me costó, la verdad. A ver, estoy siendo políticamente correcta, quiero que también se entienda porque estamos en un contexto educativo, pero está sirviendo otra cosa. Os podéis imaginar, pero se utiliza muchísimo. Vale, siguiente y última. Esta es reciente. Ella jura. ¿Esta quién la sabe? Que levante la mano quien sepa seguro que la sabe. Vale, 2, 3 personas. Bueno, 14 pone ahí. 15. Ah, vale, que habéis copiado, vale. Vale. Ah, ¿vemos los resultados? Es lo más interesante. Tienes razón. Venga, vamos a los resultados. Ya no hay resultado. En realidad está todo como muy igualado, a ver. Ahí he metido el nombre, no es que lo puse para que no hubiese competencia, para que fuese un espacio, no quería que nadie compitiese, quería simplemente disfrutar de todo esto. A ver, hay muchos más. Ayunar, Devoró, no sé si os van sonando, pero al final es muy importante que sepamos el lenguaje que utilizan, sobre todo si trabajamos con adolescentes, porque básicamente, por ejemplo, ok mañana. Ok mañana, de hecho, se van cambiando las tornas. PEC, buscar lo que significa, porque ahora mismo no puedo decirlo, porque hay que ser políticamente correcta, pero las siglas, actualmente, las generaciones antiguas, o mi generación, lo que significa es como algo negativo, sin embargo se transforma en lenguaje y actualmente
es algo positivo, algo que me encanta. Al revés, por ejemplo, ok mañana, que también se utiliza mucho, ok mañana y un corazón lila, es como te vas a hinchar. Entonces, imagínate que estás en un contexto educativo y te dicen, haz los deberes o haz lo que sea. Y te dicen, sí, ok, mañana, un corazón lila, te están vacilando. Son cosas que tienes que tenerlo en cuenta, tienes que conocerlo. ¿Sabíais alguna? Pero ok, mañana, corazón lila. Ah, que sí, has visto, la gente joven lo controla. Antonio. Random, ¿sabes lo que era? Algo aleatorio, claro. ¿Qué más sabíais o qué más no sabéis? ¿Qué os ha llamado la atención? El random se dice mucho. Slide no sabía yo. De la queso es lo único que no sabía. Oye, pues entonces un 9 está bastante bien, ¿eh? ¿Qué más? María, cuando ha empezado a decírselo de Silvia. Hace un año o así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Beyoncé se utiliza más de forma general con una connotación feminista y sobre todo para las mujeres. Por ejemplo, Beyoncé hizo un espectáculo súper feminista, sirvió, como en plan, triunfó. Ya no se dice partir la pana, se dice sirvió. O por ejemplo, devoró. Devoró es como triunfo, también como, pero más con una connotación de ligar, o ayunó. Se comió los mocos, con perdón. Entonces son cosas que se utilizan un montonazo. Entonces es verdad que el lenguaje construye su realidad, porque es que lo utilizan. Yo me acuerdo cuando empezamos a dar charlas en centros educativos, me tuve que poner mucho las pilas con esto porque hay una distancia abismal entre su lenguaje y el nuestro. O sea, y es que no tiene, el lenguaje construye realidades, como digo, y va evolucionando. Y a lo mejor tú piensas que algo positivo, como lo de hoy y mañana, que depende de cómo te lo digan también, pues si puedes sumar uno más uno, pero es verdad que son cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna que queréis comentar, que os haya llamado la atención, que hayáis escuchado ya? ¿Tú has dicho que conocías cuál? ¿Ella jura? Ella jura. Ok, ¿has visto? Esto es más de las nuevas generaciones, o sea, de la gente más joven. Viene, no todas las personas, yo por ejemplo, porque trabajo con gente muy joven, me han pegado algunas de las cosas. ¿Cuál más? Random se utiliza más, está como más normalizado y a veces ni me di cuenta. Mi padre me dice, ¿qué estás diciendo? Y yo pienso que se entiende y me dice, ¿qué eso qué significa? Estamos en España y hay que hablar español, es una cosa que utiliza muchísimo. Y es verdad que damos por hecho muchas de las cosas, muchísimos anglicismos y tenemos que ser conscientes de que o sea, que tenemos que hablar un lenguaje claro y que se entienda. Entonces, esto, evidentemente, ni mucho menos estoy sugiriendo que hablemos como ellos, sino simplemente que entendamos el lenguaje que utilizan. Y ahora vamos a hablar de algunos términos que considero que son súper importantes y algunos fenómenos para que nosotros entendamos la realidad que ellos viven y cómo les afecta esa realidad. El primero de ellos es el algoritmo. Que levante la mano quien sepa qué es el algoritmo y cómo funciona. Vale, mitad, mitad. El algoritmo es la inteligencia artificial que utilizan las redes sociales con la finalidad de que tú estés enganchado el máximo tiempo posible a las redes sociales. Por ejemplo, si a ti te gustan los perros o los gatos, como en mi caso, los vídeos de perritos me encantan, el algoritmo detecta que a ti ese contenido te interesa. El objetivo de las redes sociales, paréntesis, si no habéis visto El dilema de las redes sociales, os lo aconsejo muchísimo, porque habla de la persona que inventó este algoritmo. Lo que hace es, si tú reaccionas, interaccionas, comentas, ves más de una vez un vídeo, te va a mostrar todo el rato contenido similar de perritos todo el rato. Y así con todo. ¿Qué pasa? Que no ves el mundo como es. Ves el mundo que el algoritmo te muestra, con la finalidad de que estés el máximo tiempo posible en redes sociales. Esto tenemos que saberlo, porque al final pues hacemos scroll infinito, que scrollear es estar haciendo así con el móvil. ¿Y el objetivo cuál es? Es que estar todo el tiempo en redes sociales. Pues esto es fundamental y tiene muchísima relación con las cámaras de eco, que está también como muy relacionado con esto y con la polarización que veremos a continuación. Es un espacio digital, porque al final si tú ves los vídeos, si es vídeos de perrito, de gatito, a lo mejor es más inocuo, a no ser que pases 12 horas viendo estos vídeos. Pero si hablamos de contenido que puede tener una connotación más nociva, como vídeos de tipo racista, no lo sé, vídeos que fomentan el tema de la pornografía, lo que sea, al final, o de una ideología concreta, al final vas a ver solamente
a la gente que piensa como tú. Y vas a pensar que todos piensan como tú. Y vas a pensar que tú tienes la razón en todo. Y que si hay alguien que te lleva a la contraria, pues que no tiene razón porque es un loco y punto. Entonces, en las cámaras de eco es como que solamente ves el mundo de los que piensan como tú. Y esto también está muy relacionado con la polarización. Nos volvemos a lo mismo, ¿no? Son tres conceptos muy relacionados. La polarización es que cada vez más estamos como en un extremo, ¿no? De los que piensan como yo, aquí están, y aquí los otros, que piensan de otra forma totalmente diferente. Entonces, si no estás conmigo, estás contra mí. Este es un tema súper importante, porque además la polarización está haciendo que actualmente estemos en un contexto en el que las conversaciones de una persona que no piensa como yo no puedan tener lugar. Ejemplo, antes a lo mejor en el cara a cara, ¿no? En redes sociales, teníamos como estas discusiones o conversaciones de temas concretos y a lo mejor yo pienso diferente a ti, pero puedo hablar. Ahora mismo, como solamente me estoy alimentando de un contenido que refuerza lo que yo pienso, que es tan diferente al resto, ¿qué pasa? Pues que no tolero a personas que no piensen como yo. Y la polarización está dando lugar a que cada vez estemos más alejados y la sociedad esté más dividida. ¿Sabéis lo que es la posverdad? Mientras bebo agua que me estoy ahogando. Que me acelero. Uy, que me he adelantado. Ay, perdón. Que me estoy... Posverdad, ¿sabéis lo que es? ¿Nadie? ¿Quién sabe lo que es? La posverdad, se habla muy poquito de ella, pero es lo que hace, es lo que mueve el mundo digital. No importa lo que es, importa lo que sientes. Como mi tema es el tema de discursos de odio, delitos de odio, lo voy a llevar para ese camino, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Evidentemente, los datos están ahí, pero los datos, las noticias no circulan tan rápido como, por ejemplo, circulan montajes fotográficos o información que no es real. Por ejemplo, nos llega una imagen que dice Fátima y Khaled cobran 6.000 euros en ayudas por tener 4 hijos. Y luego Antonio y Fina cobran 500 euros entre los dos y no llegan a fin de mes. Ese dato no es real, o sea, no es verdad, pero conecta con la emoción, ¿no? Yo estoy todo el rato discutiendo con mi vecina Trini, con este y con otro, conecta con la emoción con el que los inmigrantes vienen a robar, a llevarse la ayuda, bla, bla, bla. Entonces me da igual si es verdad o no. Yo no me voy a poner a contrastar con datos reales que dicen, por ejemplo, que las personas migrantes aportan mucho más al país de lo que se llevan en seguridad social, bla, bla, bla. No me importa eso, me importa la emoción que genera, que conecta con los valores de tinte un poco más racista, tal, entonces me va a llevar a compartirlo, no por lo que es, sino por lo que yo siento cuando veo esto. Entonces, la posverdad es la emoción. Es mucho más fácil, y así se entienden mejor pues, las fake news, los rumores, el odio, porque se comparte más el contenido cuando es de este tipo, emocional, ¿no? Cuando conecta con esos prejuicios que yo tengo, las noticias de datos reales, de fuentes fiables, no se comparten tanto. ¿Por qué? Pues porque no te genera esa emoción de rabia, de yo tengo razón. Y luego los discursos de odio. ¿Quién sabe lo que son los discursos de odio? ¿Tú lo sabes? ¿Puedes explicarlo? Los discursos de odio... voy a hacer preguntas, a ver cuál es el nivel. ¿Un policía puede ser víctima de un discurso de odio? ¿Sí? ¿Un torero? Que levante la mano quien piense que sí. Vale, pues los discursos de odio tienen este matiz. No todos el odio puede sufrirlo cualquier persona, pero los discursos de odio tienen ese matiz de que atentan contra colectivos vulnerables. Entonces, por ejemplo, colectivos vulnerables son el colectivo LGTBI, personas migrantes, personas con discapacidad, por identidad, por religión, todas estas cuestiones. O sea, que tienen ese matiz de vulnerabilidad y con la finalidad de protegerlos. Y hay muchos tipos de discurso odioso, discurso con odio. Pero el discurso de odio se diferencia porque incita a la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo, por ejemplo, que Rogelio en su cuenta de X o Twitter con 13 seguidores haga un comentario de un discurso con odio que lo haga el presidente de un partido en su red social o en otro escenario donde tiene muchísimo más impacto.
Los discursos de odio tienen la finalidad o sea, tienen ese matiz de odio de hacer daño a otra persona y sobre todo de incitar a la violencia. ¿Y qué sucede con esto? Que se deshumaniza y que deshumanizamos más a aquellos colectivos con los que no conocemos. Hay una falta de convivencia y de lejanía y todo lo que os he contado de polarización, de cámaras de eco, de algoritmos, hace que cada vez la sociedad esté más dividida. Y aquí pues nos encontramos muchos problemitas. La radicalización digital es uno de ellos. La radicalización digital es cuando poco a poco vamos llegando a un espacio en el que, ahora veremos las causas de esta radicalización digital, pero básicamente es cuando el algoritmo va reforzando ideas de diferente índole, la que sea, por ejemplo, misóginas, machistas, porque cuando te gusta ese comentario cada vez te muestra más, te muestra más, te muestra más, y llega a un punto en el que está súper radicalizado y lo vemos actualmente, o sea, y no hay ni un ápice de pensamiento crítico, es todo como una secta prácticamente. Y esto es súper peligroso, porque si la principal fuente de información son las redes sociales, tenemos un problemón. Aguado, un catedrático de comunicación de aquí de Murcia, dice que la primera fuente, o sea, el primer síntoma de salud informativa es la diversidad, o sea, a nivel de beber de diferentes fuentes, de leer diferentes periódicos, porque si solamente nos informamos a través de las redes sociales, considerando que las redes sociales no son o sea, no son medios de comunicación, tenemos un problemón. Y está pasando. O sea, da igual si el contenido que consumimos es real o no. Hace otra vez referencia a la posverdad, a lo que yo siento, a lo que es la emoción que me genera. Y nos estamos encontrando nos encontramos con un planteamiento que o como profesionales de educación nos ponemos las pilas o cada vez vamos a tener una sociedad más, con perdón, aborregada. ¿Y esto lo habéis escuchado alguna vez? Seguramente no, pero sí que vais a saber lo que significa. Sucede mucho en el mundo digital cuando, por ejemplo, hace poco, ¿sabéis quién es Esther Expósito? Todos lo sabéis, ¿no? Pues es una actriz, ¿no? Y cuando una actriz se posiciona a nivel político o a nivel de simplemente de feminismo, que ya ves tú, por si alguien no lo sabe, el feminismo es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y hace una campaña con el Ministerio de Igualdad sobre feminismo, pues hay ciertos creadores de contenido, influencers, no sé muy bien cómo llamarlo, que alientan a que vayan contra ella, ¿no? Entonces, por hacer una campaña, ella es actriz en realidad, pero bueno, van contra ella, le escriben un montonazo de mensajes, se meten con ella, la insultan, solamente porque, pues para corregirla, para humillarle. Evidentemente, en este caso que estoy contando, ¿quiénes son los que generan este malestar? Pues aquellos aquellos influencers, creadores de contenido, que tienen contenido de tipo misógino y machista. Y luego, la cultura de la cancelación, otro de los efectos que tienen las redes sociales. Rechazar a alguien públicamente por una cosa que ha dicho, por una cosa que ha hecho, esto lo hemos visto un montonazo de veces, pero un montonazo. Podría poner un montonazo de ejemplos, pero bueno, algunos pueden ser más cuestionables que otros, pero evidentemente estamos llegando a un punto en el que un mínimo error te lleva a dejar de existir para todos. Esto es algunas de las cosas que antes de empezar a ponernos manos a la obra, me gustaría que supiéramos para que no estés todo el rato parándome a explicar, porque considero que son cosas que nos atraviesan, pero que no controlamos muy bien o que no sabemos definirlas. ¿Qué pasaría si las redes sociales desaparecieran mañana? ¿Qué pensáis que pasaría? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hemos vivido así, lo puedes decir tú, todo el mundo no. Bueno, no, hemos vivido pero yo también, ¿eh? Claro, hay gente que es nativa digital, que ha nacido con eso. Claro. O sea, yo también, que no quería llamarte más, ni muchísimo menos. Vale, entonces yo creo que para algunos sería liberador, para otras personas les generaría un poco más de estrés, pero de forma general, pues bueno. Pero, ¿qué les pasaría a los adolescentes? Al final, para los adolescentes y las adolescentes es el patio del colegio, la plaza del pueblo, es lugar de socialización, de ligoteo, de todo. Entonces, es súper importante que es como si le quitase su identidad de repente. No les quedaría otra, pero me refiero a que al final es su día a día, es lo que conocen y es lo que... Ya se ha hablado esta mañana a primera hora de forma muy interesante. Mi tocaya María ha hablado de las dificultades y las repercusiones que tienen en el desarrollo. Yo, como ya se ha hablado, no lo voy a tocar, pero es cierto que es lo que tenemos. Yo estoy hablando de lo que tenemos actualmente.
Muchas veces hablamos del mundo real y lo digital. No, para ellos el mundo digital es su mundo, es su realidad. A mí me gusta hablar, que considero que tiene más peso, es decir, el mundo online, en línea, y el mundo offline, fuera de línea. Ambos son reales y para ellos es una realidad todavía mayor. El 90% de los adolescentes españoles usa redes sociales a diario. La media es de casi unas 5 horas diarias. Tiempo que aumenta el fin de semana. No sé qué os parece, pero es muchísimo tiempo. Hablamos de redes sociales, no de móviles. O sea, estamos hablando del uso de redes sociales, que es diferente al uso del móvil, porque el móvil lo pueden utilizar para otras cosas. Al final es, como decía, el espacio al humor, a todo lo que he dicho, pero también es un espacio a la vulnerabilidad. O sea, hay tantas brechas por las que pueden entrar y pueden tener una cantidad de peligro que muchas veces no somos conscientes, porque ya se hablado esta mañana. Somos la primera, o es la primera generación, yo no me incluyo, es la primera generación que es nativa digital. Nativa digital no quiere decir que estén alfabetizados digitalmente, porque no lo están. Nosotros a lo mejor no controlamos, los adultos me refiero, no controlamos tanto las implicaciones que tienen las redes sociales, la huella digital, todas estas cuestiones, pero sí que somos conscientes de que hay muchísimos peligros. Y ellos piensan que como se mueven muy bien en esas redes sociales, que controlan y no saben la repercusión que tiene cuando suben una foto, no saben cuando están jugando un videojuego y están hablando con una persona que le dice que tiene su edad, el tema del grooming y todas estas cuestiones. O sea, los peligros que entrañan las redes sociales son increíbles, pero increíbles. Y tenemos que conocerlos como adultos para poder acompañarlos. No buscan pantalla, buscan miradas. O sea, cada like es una forma de decir existo. Ellos tienen la necesidad, o sea, no están conectados o no son dependientes de lo digital, son dependientes de la pertenencia. O sea, responde a una pregunta muy humana de ¿soy suficiente? ¿Me veis? ¿Importo? Al final, para ellos un like es responder a esas preguntas de ¿soy importante? Y los likes le dan esa autoestima que es muy volátil y que al final responde un poco a la autoestima digital. Y tenemos un problema porque la autoestima digital es algo que no depende de ellos, depende de fuera. Y si depende de fuera tenemos un problemazo, un problemón. Aquí podría mencionar muchas cosas, pero el tema de los filtros y tal lo vamos a ver un poco más adelante. Y al final buscan pertenencia, reconocimiento, afecto, diversión y la identidad. Y por eso es tan importante que principalmente en edades tempranas hagamos ese acompañamiento, ¿no? De decirle, eres válido, te quiero, porque muchas veces pensamos que nuestros hijos, nuestros adolescentes con los que trabajamos lo saben todo, saben que los queremos y es muy importante que se lo digamos, eres importante para mí, te quiero. Todas esas cuestiones que hacen que su autoestima se vaya construyendo, porque si depende de lo digital, de verdad que vamos muy mal. 38% de ansiedad, 45% de FOMO, 32% de insomnio. ¿Os acordáis de este término de todo? Vale. Nunca habían estado tan conectados ni tan solos. O sea, están llenos de mensajes, pero faltos de presencia, llenos de estímulos, pero faltos de ese diálogo, de ese acompañamiento, de qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Y influye en todo. ¿Qué podemos hacer? Ahora hablaremos de ello, pero podemos hacer muchísimas cosas. No hay likes que curen la soledad y aquí los datos la verdad es que son demoledores. 21% presenta síntomas de depresión. El 40% de las chicas siente presión estética, que me parece poco. 34% reconoce un impacto negativo de las redes. Y si desaparecieran los filtros, ¿qué pasaría? Nos mostraríamos tal y como somos de verdad todas. Pues sí. Y no hay tantos problemas de autoestima y nos conoceríamos mejor. Yo lo veo, no sé, esto ya es hago un paréntesis y muestro una opinión más personal. Yo estoy viendo de personas de mi edad o de 10 años más, 10 años menos, que hay una locura, ¿no? Por el tema del ácido hialurónico, de los labios, de las pestañas, que ya un poco esto no es real, ¿no? No es real, sí es real, quiero decir, pero que creo que muchas veces ni siquiera se ven tal y como son, la euforia de, no sé, me preocupa un poco. Y esto lo veo y lo pienso en personas adultas. Quiero decir, imaginaos el efecto que tiene sobre adolescentes. Es devastador. O sea, que tú te pongas un filtro y te ponga enseguida la piel súper tersa, las pestañas, los rasgos súper marcados. O sea, eso tiene efectos, si tiene efectos para nosotras que somos adultas, imaginaos para niños que están en plena conformación de identidad. Entonces, pues bueno, aquí hay cosas que a lo mejor ni siquiera nos las hemos planteado, pero que tienen un efecto de verdad muy negativo.
No se trata de desconectar, sino de reconectar con lo importante. ¿Qué podemos hacer considerando este escenario? Pues lo primero de todo, el autoconocimiento, ¿no? A muchos niveles. El primer nivel sería educar las emociones, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo...? O sea, la inteligencia emocional, el primer paso es identificar la emoción que me está atravesando. Estoy triste, estoy un poco ansioso, ¿cómo me siento? Si nos tiramos 6 horas en las redes sociales, te vas a sentir mal. O sea, es inevitable que te sientas mal. Entonces, el decir, me duele la cabeza o no sé, cualquier cosa, salir, darte un paseo, tener esas alternativas. Gestión del tiempo, saber que yo no puedo estar 6 horas, 8 horas en redes sociales. Que enseñarlos y acompañarlos en ese proceso de si realmente quieres tener una salud mental y quieres estar bien, yo como adulto te acompaño para que tú sepas que necesitas desconectar del móvil, de tener alternativas, de que no cojas el móvil por aburrimiento, que tengas planes alternativos que sean sanos, que te generen esa satisfacción. Trabajar la empatía, temazo, porque el tema de los discursos de odio en Internet principalmente sucede por una falta de empatía. El pensamiento crítico es fundamental, porque ¿qué pasa? Que con las cámaras de eco, con la polarización, ¿qué sucede? Que, lo hemos dicho anteriormente, si yo tengo referentes e influencers, creadores de contenido, a los que admiro, lo que ellos dicen van a misa, y me da igual el resto, lo voy a crear a pie juntilla, entonces no me planteo nada. Y entonces generarle ese pensamiento crítico de no te creas todo lo que consumes. Intenta preguntarte, como adulto, ofrecerle fuentes, busca fuentes fiables, busca información, todas estas cuestiones de ofrecerles esas herramientas para que ellos sepan que no se pueden creer todo lo que dicen y sobre todo que deben informarse de fuentes fiables, de medios de comunicación y aún así ser rigurosos en la información que leen y cuestionarse todo el tiempo. El pensamiento crítico hago tanto énfasis porque pienso que se está perdiendo bastante. Y el silencio también se viraliza. Uno de cada 4 adolescentes ha sufrido en algún momento ciberacoso. Antes, cuando no existían las redes sociales, el bullying o el acoso escolar quedaba en el patio, quedaba en la clase y se enteraba la clase o como mucho el instituto. Ahora el daño que se hace rompe esa frontera y puede llegar a ser súper viral y hace muchísimo más daño. Y aquí un dato también demoledor, el 20% solamente lo denuncian. ¿Por qué no se denuncian? ¿Por qué creéis que no se denuncia? Porque hay desconfianza, porque tienen miedo, porque les da vergüenza. ¿Cómo podemos hacer que no se callen y que afronten esto? Pues evidentemente, si no les escuchamos en lo online, no nos van a escuchar offline. Nosotros tenemos que ofrecerles un espacio de confianza en el que ellos y ellas puedan contarnos cómo se sienten, lo que sienten. Es muy fácil si estamos pendientes, porque evidentemente, por ejemplo, si conocemos a nuestros adolescentes y a nuestros adolescentes y vemos un pequeño cambio de comportamiento, si yo estoy cocinando y veo que está pululando por la cocina, en lugar de decirle, vete porque me estás molestando, le digo, te doy un abrazo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? No sé. O si te va a decir algo, no decirle. O te va a contar algo, no decirle, ahora mismo no puedo, estoy ocupada. Porque al final a lo mejor ha hecho ese arranque para contártelo y no lo va a tener. Entonces tener ese espacio de lo que te pasa es importante. Soy una persona de referencia, de confianza. Me puedes contar lo que quieras que te voy a escuchar. Si lo hacemos en lo offline, en lo online, pues también nos van a escuchar. También, van a querer que lo escuchemos, que lo atendamos, que lo acojamos. Y evidentemente, si hablamos de algoritmos, el odio especialmente tiene un algoritmo. ¿Por qué? Porque el contenido que más se viraliza es el que más reacciones tiene. Y lo que más reacciones tiene pues es el miedo, esa polarización, ¿no? Porque al final la gente comenta y se comparte muchísimo más rápido. Y al final las redes amplifican el miedo, la polarización y esa intolerancia. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar la empatía. Porque muchas veces es verdad que si antes ya era difícil con el cara a cara, el saber, por ejemplo, que una persona... No es lo mismo insultar a una persona cara a cara en un patio de un colegio que insultarla a través de redes sociales. No vemos la reacción, no vemos la respuesta. Y si trabajamos la empatía en redes sociales, pues va a ser mucho más difícil que el odio, por así decirlo, pulule por internet. ¿Y por qué triunfa tanto el odio? Hay una estética del odio. Violencia presentada como humor. Insultos disfrazados de memes.
Aquí quería poner el ejemplo de, por ejemplo, cuando salió la plantilla de la selección, es que no hablo fútbol, lo siento, la plantilla de la selección española, que hicieron un montonazo de memes diciendo que eso no eran españoles, o por ejemplo nuestra Miss Murcia, Atenea, que decían que no era española. Perfiles que crecen humillando a otros con el tema del feminismo, hay un montonazo de ejemplos. Canciones que normalizan la misoginia, el racismo, la LGTBI-fobia, o sea, aquí voy a poner un montonazo de ejemplos y seguro que se ocurren un montonazo. Bromas que son agresiones, y aquí quería contaros el primer delito de odio por aporofobia en España, que no sé en qué momento a un adolescente le puede parecer gracioso eso, pero no sé si lo conocéis. Un influencer, no sé cómo llamarlo, influencer, le pareció divertido coger Oreo, quitarle la crema, ponerle pasta de dientes y dársela a una persona en situación de calle y grabarlo. Súper divertido. ¿Qué le lleva a una persona a hacer eso? Pues esa aporofobia interiorizada, el yo. El odio, los delitos de odio parten de la base de yo, como soy heterosexual y tú eres homosexual, soy mejor que tú y eso me da derecho a hacerte daño. Yo como soy española y tú no, o yo como soy... Esa creencia. Y esto sucede porque cada vez convivimos menos, cada vez conocemos menos, y cuanto menos conocemos, más se aumentan esas distancias. Entonces, al final, pues, se normaliza. Y el odio como forma de pertenencia. Y no olvidemos que lo que se normaliza en la pantalla se normaliza en la vida. Ahora hablaremos de la pirámide del odio, que es sobre lo que se sustenta todo esto. ¿Cómo operan los discursos de odio? Se disfrazan de libertad de expresión. O sea, esta es mi opinión. Y ya está. Y me da igual lo que tú pienses. Al final, una de las dificultades es esa. Los discursos de odio y la forma de legislarlos muchas veces es difícil porque... ¿Cuándo es discurso de odio y cuándo es libertad de expresión? La diferencia es cuando incita a la violencia, ¿no? Esa diferencia, básicamente. Humillan, deshumanizan, ridiculizan, crean el ellos contra nosotros, inoculan el miedo, ponen el foco en problemas que realmente no son los problemas, no son problemas reales, porque hacen que nos peleemos lo último con los penúltimos, en lugar de poner el foco en lo que es realmente importante, que no es lo que nos dicen. Y sobre todo porque si se normaliza el odio, si por ejemplo con el tema de la broma y tal, una persona, por ejemplo, digo mucho por ejemplo, lo siento, lo he hecho 200 millones de veces, si una persona normaliza desde que es muy pequeñita la homofobia en bromas, en chistes, ¿no? Es que es humor, es libertad de expresión. Si de mayor sufre una agresión homofóbica, va a decir, es que esto, o sea, no va a identificar, le da miedo, le da vergüenza porque no se ha legitimado en ningún momento. O sea, no se ha legitimado que una agresión no está justificada. Por lo que sea. Y no olvidemos que el odio nunca se queda en lo digital. ¿Y por qué les atrae y por qué los adolescentes son tan vulnerables a este tipo de contenido, de odio? Porque al final es una forma de pertenencia, ¿no? De yo me siento parte de esto. De esa búsqueda de identidad, del humor como refugio, de normalización del conflicto online. Os sorprendería muchísimo los influencers que monetizan el odio. Os voy a poner un ejemplo, además tenemos los de Repacheco súper cerquita. Había influencers, es que no me gusta llamarlos influencers porque no considero que son influencers, creadores de contenido, y vamos a dejarlo ahí. Creadores de contenido que fueron los que alborotaron un poco ese discurso, que iban grabándose en la supuesta cacería y que la gente les mandaba dinero, en plan 5 euros, 20 euros, 100 euros. ¿Por qué? Todavía no lo sé, pero recibían dinero por eso, o sea, por estar ahí grabándose. O sea, nos sorprendía muchísimo la forma en la que tienen de funcionar. El vacío emocional más la dopamina igual a peligro. Los adolescentes, como decíamos, están en ese proceso de conformación de identidad, pues es el escenario perfecto para sentirse parte de algo y sea a través de un discurso extremo que fomenta el odio, pues maravilloso. Y luego, la pirámide del odio. Todo esto está súper relacionado. El odio no se construye de un día a otro. Empieza con prejuicios, con actitudes racistas, con normalización, con bromas, con chistes. Va creciendo y va llegando a un punto en el que ya te excluyo, agresiones físicas, verbales, y en la última parte de la pirámide estaría el genocidio. El genocidio, por desgracia, me gustaría decir que son ejemplos pasados, pero lo estamos viendo en tiempo real. El genocidio ha sucedido y sucede muchas veces porque se ha normalizado y se ha deshumanizado a diferentes colectivos. Entonces,
Lo banal del odio, ya decían a Hannah Arendt, con la banalidad del mal, la banalidad del odio, hay que tener en cuenta que no podemos permitir, porque nos están ganando la partida del odio. No podemos permitir que chistes de tipo racista, pues por no meternos, lo vamos dejando y se va normalizando y se va extendiendo. Entonces tenemos que ser conscientes de que la intolerancia, de que las diferencias, pues deberíamos celebrar las diferencias porque son preciosas, pero nos están haciendo que nos pongamos y que confrontemos unos con otros, ellos contra nosotros. Todo delito de odio empieza con un comentario que nadie frenó. Aquí hago un paréntesis porque esto no está relacionado directamente con las redes sociales, pero, o sea, no está esta pantalla en concreto, pero tiene muchísima relación. Porque en redes sociales se normaliza muchísimo la misoginia, contenido que no es porno como tal, pero que facilita diferentes puertas de entrada. El último informe que han hecho desde UNICEF es, o de Save the Children, bueno, lo tengo en la Save the Children, que ya con tanto dato mezclo un poco. Es devastador. No os podéis imaginar hasta qué nivel. No solamente por las expectativas irreales sobre el sexo, la cosificación y deshumanización del otro, la normalización de prácticas de control, dominación y la distorsión del conocimiento en las que obviamente la mujer siempre sale perdiendo. El vídeo porno más visto de la historia, con 225 millones de visualizaciones, simula una violación a una niña entre 10 tíos. O sea, devastador. Está habiendo problemas y esto, o sea, lo comparto porque me parece que es un espacio en el que, como profesionales de la educación, como padres, es importante que sepamos que educa el algoritmo en la sexualidad. No educamos muchas veces nosotros. Y está habiendo problemas de disfunción eréctil en adolescentes y en etapas súper tempranas porque se excitan con la violencia. De verdad que es súper preocupante y os animo a que sigáis un poco investigando porque da bastante miedo o preocupación. Los adolescentes no solo necesitan vigilancia, necesitan presencia. Por mucho que queramos, nosotros como adultos no podemos estar todo el día encima de ellos viendo que están viendo, que no están viendo. Necesitan esa educación. No necesitan tanto que sepamos sobre tecnología. Necesitan que sepamos de ellos, de qué les pasa, de qué les preocupa, que pueden contar con nosotros. Al final, como decía, el tema de los nativos digitales no están alfabetizados. Nosotros nos tenemos que poner las pilas en nuestra parte para poder hacerle ese acompañamiento. ¿Cómo voy de tiempo, Rafa? ¿Que me pongo aquí a hablar? No, magnífico. Magnífico, precioso. Sin inclusión no hay prevención. Tenemos que garantizar el acceso porque aquí estamos hablando como demonizando muchas veces las redes sociales, que hay que saber los riesgos, los límites, pero no nos damos cuenta que muchas personas, muchos adolescentes no tienen el acceso a Internet, o sea, a Internet en zonas rurales, pero también comparten el móvil con sus progenitores, con sus tutores, porque no tienen acceso y al final también quedan un poco fuera de esa dinámica, ¿no? Las dificultades de acceso, brecha digital, brecha educativa, brecha a todos los niveles. Entonces, pues, muchas veces se quedan fuera de las conversaciones porque no tienen acceso a un móvil, a redes sociales. Entonces, están las dos partes, ¿no? Lo bueno, lo malo, pero que también hay que tenerlo en cuenta. Y la prevención no empieza en la red, empieza en la mirada. Evidentemente, no hay una hoja de ruta como tal que nos diga tienes que hacerlo así, así, así. Al final, lo importante es conocer a la persona, estar preocupado, o sea, a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes y acompañarles y conocer lo que necesitan. Y muchas veces también actuamos o intervenimos desde ese paternalismo que nos caracteriza de yo sé lo que tú necesitas, en lugar de escucharlos sin juicio o de porque muchas veces intervenimos sin saber lo que nos van a contar o sin que terminen de contarnos las cosas, de dejarle un espacio seguro de cuéntame qué te pasa, sin juicio, porque si no conseguimos esto, si no conseguimos ser un espacio y un lugar seguro de confianza, no nos van a contar nada. Y si le pasa algo, pues no nos vamos a enterar, porque estamos todo el rato echándole la bronca, castigándole, demonizando el móvil. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ya he dicho lo del pensamiento crítico, educar en emociones, que red de apoyo. Si yo sé que conmigo te va a dar cosas o de hablar de un tema determinado, pues yo no, pero que sepas que tienes a tu hermana o que tienes a tu tío o que tienes a este educador o lo que sea. Pero que ellos sepan que tienen recursos, que no tienen que estar sufriendo en silencio. Normalizar pedir ayuda, súper sencillo, ¿no? Pero muchas veces, sobre todo nos pasa o les pasa a los progenitores, que es como hay que pedir ayuda, pero luego a mí no me van a ver nunca pedir ayuda ni me van a ver llorar porque yo quiero protegerlo de todo mal y no les muestro que pedir ayuda es algo que
que debería ser normalizado porque todos en algún momento podemos necesitar ayuda. Esto deberíamos trabajárnoslo todos. Y termino con esta frase que dice que el futuro digital puede ser humano si lo construimos juntos. Lo digital, cuando pone lo humano en el centro, de verdad que podemos hacer cosas extraordinarias. Hay un montonazo de iniciativas súper bonitas, campañas juveniles, creadores de contenido que realmente promueven un mensaje positivo, necesario. Entonces tampoco hay que demonizarlas, pero hay que utilizarlas con esa mentalidad positiva y de realmente ir a lo que importa, que son las personas y el bienestar y la felicidad. Y nada, educar en lo digital es cuidar la salud emocional y social de toda una generación. Y para eso estamos un poco aquí, para acompañar, para cuidar, para prevenir y para reconocer. Así que muchas gracias. Vamos a cerrar las jornadas estas. Claro, hacer unas conclusiones sobre... ¿Se oye? Sí, quédate, María, me da seguridad. Vale. No me odies. Bueno, cerrar las jornadas estas no es fácil. Yo creo que se ha quedado puesto encima de la mesa la complejidad que hay a la hora de decidir ¿no? si trabajar sobre la permisividad o no, es decir, que si educamos en la responsabilidad, en el uso. Yo creo que al final, Conectando Diálogos, lo que ha permitido, o la selección de los ponentes, era un poco trabajar esa parte vivencial, ¿no? Cómo superar determinadas situaciones, cómo enfrentarte, ¿no?, a una situación personal y luego a través de las redes sociales, mediante el buen uso, transformarlo y que te sirva a ti, ¿no?, para poder salir de determinada sensación o de una situación de sufrimiento, y luego darle el matiz ese de la seriedad, ¿no? Es decir, lo científico, lo técnico, es decir, qué cosas están pasando en nuestro cerebro, en los cerebros de los niños. Es decir, ponerle a esto un poco de orden y de cordura, porque un dispositivo móvil, para mí es como una moto. Es decir, yo no le puedo dejar a un niño, ¿vale?, en función de la edad, que maneje determinados elementos, como puede ser una moto con 6 años o una moto con 8 años, hasta los 16 o 18 años que se les permite. A mí me gustaría que llevarais una idea, y es el efecto panóptico. Es decir, esto está ya desde el siglo XVIII. Esto estaba ya inventado. El efecto panóptico, ¿sí?, es algo que se ideó para construir prisiones, ¿sí?, en cárceles, ¿sí?, donde se construían torres, ¿sí?, donde arriba, que ahora, vamos, si vais a una prisión lo podéis ver, donde arriba había como como una habitación con cristales donde tú no podías mirar, ¿sí?, por la falta de recursos humanos, y entonces la sensación de control, la sensación de creer ser visto, hacía o generaba una autorregulación, es decir, un control, sin necesidad de que hubiera nadie, ¿sí?, al otro lado. Entonces tú tenías la sensación de estar vigilado y eso generaba en ti un cambio de comportamiento y hacía que se fuesen agrupando los presos en función, ¿sí?, de lo que compartían. De tal manera que si yo lo que quiero es controlar la conducta, es decir, no me voy a portar mal porque si no me van a castigar, ¿sí?, aquel que me hablaba o intentaba provocarme, con ese no me juntaba con aquel que no hacía eso. Entonces se iban creando, como si dijéramos, ¿no?, el efecto este del eco, ¿verdad?, para... Las redes sociales, los dispositivos móviles, es un efecto panóptico. El poder, ¿sí?, que hace que controle todo esto. Es decir, esto no es nuevo. ¿Sería posible estar sin redes sociales? ¿No? La gran pregunta, ¿qué pasaría? Yo recuerdo cuando montábamos los centros de reforma, de reforma juvenil, cuando llegó la ley del tabaco y que se dijo que no se podía fumar dentro de los centros, todos los que trabajábamos decíamos, se va a liar la de Dios. Esto va a ser insoportable. Y cuando se introdujo, se eliminó y no pasó nada. No pasó nada. Es decir, quiero decir que muchas veces es más lo que nosotros construimos por la adicción o por la habituación que estamos viendo, es más nuestro miedo que en sí lo que podría ocurrir. Tú lo has dicho bien antes, ¿no? Es decir, de repente un apagón, no pasa nada. Los niños van a demandar, evidentemente, estar conectados, nos van a engañar, ¿no? Van a buscar cualquier excusa para estar con sus dispositivos y todo esto, ¿sí?
Pero en realidad, cuando se toma una medida firmemente, no con el ánimo de fastidiar, sino con el ánimo de cuidar, con el ánimo de proteger. Porque muchas veces, de hecho, cuando nos llegan las familias, ¿no?, al BORE, y siempre nos llegan los detonantes, muchas veces son los dispositivos móviles y todo esto, cuando nos llegan y le planteamos qué medidas han tomado con su hijo cuando se aporta mal y tal, pues le hemos quitado el móvil. ¿Para qué? Pues porque es lo que más le jode. Esa es la respuesta. Voy a quitarle aquello que más le jode. Yo creo que eso es un error. Yo le quito aquello que más lo protege. Le quito aquello, ¿sí?, que va en su superior interés. Es decir, nuestra misión, sí, al final, con todo esto que hemos visto, es entender lo difícil que es para cualquier familia, para cualquier profesional, afrontar, ¿sí?, este tren que ha venido para quedarse. Es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra grandes multinacionales, contra cosas que no somos capaces de ni siquiera explicar, ¿vale? Y nosotros, vamos a prohibirlo en los colegios, ¡pum!, ya no hay pantalla en la... No es tan sencillo, porque ahora tienes asociaciones de madres y de padres que están a favor de que sí que lleven los dispositivos móviles, otros que no. Aquí lo hemos visto. Aquí hemos visto profesionales, ¿no?, que dicen, fuera las pantallas. Hay otros que dicen, no, vamos a acompañarlos. Y estamos hablando de profesionales, de gente muy preparada y que está, ¿no?, en permanente. ¿La clave dónde está? Yo creo, y aquí César Bona yo creo que ha dado en la clave, que se nos ha olvidado a aprender de ellos. Se nos ha olvidado a entender cómo funcionan los niños y las niñas en esta nueva realidad. Y nos estamos centrando mucho en los diagnósticos, nos estamos centrando demasiado en la etiqueta que nos ayuda o que nos tranquiliza, le tranquiliza al adulto. ¿Qué le pasa a mi hijo? Pues mi hijo tiene lo que sea, yo qué sé, TEA, TDAH, tiene no sé qué. Eso no significa que no exista. Significa que estamos, ¿no?, etiquetando o patologizando excesivamente, ¿sí?, y se nos ha olvidado comprender cómo funcionan. Yo no necesito saber el diagnóstico de un niño para poder acompañarlo. Yo necesito saber, comprenderlo, saber qué es lo que me trae, conocer su lenguaje, incorporarlo en el mío, aprender de él, saber cómo funciona, para qué. Porque si yo tengo 2 síndromes de Down, ¿verdad?, el diagnóstico es el mismo, ¿sí? Tienen las mismas características, ¿verdad? Pero, sin embargo, son distintos. ¿Qué es lo que los diferencia? Pero, ¿cómo ha sido posible que sean distintos? Porque tienen contextos distintos, porque han tenido una educación diferente. 2 TDAH no funcionan igual. Y tú te vas al manual de diagnóstico, ¿verdad?, y las características son las mismas. Y aplicamos las mismas medidas en los colegios. Que se ponga adelante, le recorto, ¿no?, los textos, palabras menos complicadas, ¿no? Sabemos perfectamente cómo se adapta el currículo a las características del TDAH. No todos funcionan igual, ante la misma medida. ¿Cuál es la diferencia? La educación. El cómo son vistos, el cómo son reconocidos, cómo trabajamos el sentimiento de pertenencia, cómo ellos pueden construir una identidad. Esto está en las redes sociales. La construcción de la identidad hoy es virtual. Y en el contraste con lo real, cuando van y chocan, ¿no?, en el cuerpo a cuerpo, entran en conflicto. Y es que ya son malos, malísimos. Ojo, tenemos a la juventud, a la adolescencia mejor preparada, ¿sí?, de la historia. Humanamente, es decir, trabajamos con chavales con muchísimo conflicto y os puedo asegurar que simplemente les falta saber ser escuchado o que se sientan escuchados. ¿Sí? Ha cambiado mucho el perfil. Hoy en día los cuadros ansioso-depresivos son los que prevalecen en nuestros recursos. Esto sí que viene determinado por la sobreexposición, ¿no?, a otras realidades. ¿Pero por qué? Porque nos viene de maravilla a los adultos. Nos es cómodo el dispositivo móvil. Nos es súper cómodo. ¿Qué pasa? Que nos cuesta reconocerlo. El problema no es la pantalla, el problema no es el móvil, el problema no son las redes sociales. El problema es que no hay nadie, ¿sí?, que esté acompañando en eso. El problema es que no hay nadie, ¿sí?, que los mire de otra manera.
Ese es el problema. Y como no nos reconozcamos en nuestra dificultad como adultos, le vamos a dar a ellos todo el poder, ¿sí?, para que sufran, para que no evolucionen, para que ellos resuelvan, cuando somos nosotros los que le hemos permitido eso. Creo que tenemos que seguir reflexionando, creo que tenemos que abrir las puertas, todos los recursos, tenemos que trabajar de manera coordinada. Yo esto de trabajar en red me parece maravilloso, pero a mí me gusta más crear redes de trabajo. Porque trabajar en redes, yo me comunico, ¿no?, te cuento, me cuentan, ¿sí? Ahora vamos a construir una red de trabajo, vamos a utilizar un lenguaje común, vamos a estar de acuerdo en que a determinada edad, porque los datos están, porque las investigaciones están, a determinada edad yo no puedo dar acceso, porque los niños y las niñas con 12 años tienen Instagram, TikTok, cuando la misma plataforma hasta los 16 años no te permite. ¿Alguien ha mentido? ¿Y qué pasa? ¿Que los papás y las mamás no lo saben? Venga, hombre, claro que lo saben. ¿Y si se lo quitamos? No, es que como el grupo de iguales también lo tiene, yo no voy a ser el que le... Ah, vale. Pues nada, dar un cigarro y que se lo fume, que no pasa nada. Porque como todos los demás fuman... Y entonces luego, madre mía, las redes sociales. No, madre mía, las redes sociales no. ¿Qué me pasa a mí que no he sido capaz, ¿sí?, de afrontar esto? Y nos lo están diciendo. Entonces yo creo que estas jornadas han servido, os han invitado a la reflexión, han invitado a compartir un espacio, han invitado a que veáis lo difícil que es para nosotros poder estar de acuerdo. Es súper difícil, pero lo más importante es que podamos estar de acuerdo con las familias y que las familias, y que comprendamos a las familias la angustia que tienen. No las podemos culpar, porque la ignorancia de todo esto estamos aprendiendo durante la marcha y muchas veces señalamos a las familias que son culpables, que ellas son... No, perdona, es muy, muy duro y muy difícil ver a un niño que le quita el móvil y el niño te agrede, o intenta suicidarse, o se autolesiona. Ostras, eso es muy duro, ¿eh? Entonces, saber acompañar a la familia para que adquieran las capacidades, ¿sí? Yo os agradezco enormemente, la verdad que han sido muy interesantes. Al año que viene lo vamos a organizar mucho mejor. Sí, porque han sido 2 días muy intensos y por la mañana es más difícil conciliar, ¿no?, este tipo de actividad con la actividad laboral. Entonces, pues vamos a intentar hacerlo de otra manera, pero sí en una misma línea que sea útil, ¿sí? Pues nada, muchísimas gracias por asistir, por participar y por escucharnos, a los locos.